El Tour de Francia se encuentra en un estado de parálisis y caos absoluto tras una drástica e inesperada medida de fuerza ejecutada por el líder de la carrera. La tensión acumulada entre los bloques europeos y el entorno del maillot amarillo terminó por desbordarse por completo en la zona de aparcamiento de los equipos, en un movimiento estratégico que ha dejado completamente plantados a sus rivales y con los cables cruzados a los directores deportivos tradicionales. Isaac del Toro, todo el personal de su escuadra ordenaron el bloqueo total y el encierro absoluto dentro de sus propios autobuses de concentración, negándose a descender para el protocolo de firmas previo al inicio de la etapa reina. Esta drástica decisión ha congelado los cronómetros de la organización y mantiene en vilo la salida de la jornada más importante de la competencia. El conflicto estalló en las primeras horas de la mañana, cuando el equipo del líder descubrió que miembros del staff técnico de las escuadras rivales habían violado el perímetro de seguridad en el parque cerrado, intentando espiar las configuraciones de desarrollo y la presión de neumáticos de la bicicleta amarilla. Ante la total pasividad de los oficiales de la carrera, quienes se negaron a sancionar la intrusión de los equipos europeos, el mánager del pedalista latinoamericano tomó la determinación radical de paralizar todas actividades y mantener al corredor bajo resguardo absoluto. Las alarmas de emergencia se encendieron de inmediato en la dirección del evento, al ver cómo el máximo protagonista del espectáculo plantaba cara de forma enérgica contra el monopolio y los favoritismos históricos del viejo continente. La escena en el paddock es un auténtico manicomio de llamadas telefónicas y gritos entre los comisarios internacionales. Los directores deportivos de los bloques rivales, visiblemente enfurecidos, y con los planes tácticos volando por los aires, se agolpan hacia las puertas cerradas del autobús del maillot amarillo, exigiendo que el corredor salga a cumplir con los compromisos comerciales de la televisión en vivo. Sin embargo, las ventanas tintadas del búnker rodante de Isaac del Toro permanecen herméticas, enviando un mensaje contundente a todo el pelotón internacional. Si la organización no garantiza juego limpio y el respeto absoluto a las regulaciones de seguridad, el líder de la competencia no dará una sola pedalada más. En las carreteras francesas, la parálisis en el parque cerrado de los equipos se propagó con la velocidad de un rayo hacia las estructuras de transmisión internacional, transformando el plantón del maillot amarillo en el mayor escándalo logístico y deportivo de la era moderna del ciclismo de élite. Los camiones de producción de la televisión francesa e internacional, que ya se encontraban emitiendo la previa en vivo con gráficos de las subidas del día, se vieron obligados a cortar la programación habitual para enfocar de forma ininterrumpida las puertas herméticamente cerradas del autobús de Isaac del Toro. El nerviosismo de los directores de la carrera aumentó exponencialmente al comprobar que el tiempo corría de forma implacable hacia la hora pautada para el arranque neutralizado, sin que el líder de la clasificación general diera el más mínimo indicio ante el asedio institucional. Los directores deportivos de las escuadras del bloque europeo tradicional, atrapados en una mezcla de furia e impotencia, comenzaron a presionar de manera agresiva a la mesa de comisarios de la Unión Ciclista Internacional. Portando los reglamentos de disciplina en la mano, los delegados exigían la aplicación inmediata de una descalificación directa, en su defecto, una penalización masiva de tiempo por el incumplimiento del protocolo obligatorio de presentación y firma de la hoja de salida. El reglamento es claro: ningún corredor está por encima del evento. Si no desciende en 5 minutos, el pelotón debe arrancar sin el maillot amarillo, gritaba frente a las oficinas móviles el mánager general de uno de los equipos franceses más influyentes, buscando forzar una resolución express que le devolviera el control de la competencia hacia en los escritorios corporativos. Sin embargo, el búnker rodante del pedalista latinoamericano operaba con una frialdad matemática que desarmaba cualquier intento de intimidación legal. Desde el interior del vehículo,
El equipo de abogados de la escuadra del líder emitió un comunicado digital directo a los correos principales de la UCI y de la empresa organizadora del evento. En el documento adjuntaban videos de alta resolución captados por las cámaras de seguridad del propio autobús, donde se identificaba con total nitidez a dos mecánicos de un equipo rival, manipulando de forma sospechosa la carpa de resguardo donde se encontraban las bicicletas de repuesto de Del Toro. La defensa legal fue tajante. Parálisis no actis de rebeldura caprichosa, sino la aplicación de un protocolo de emergencia sanitaria y de seguridad teca ante un sabotaje industrial inminente, ponía en riesgo la integridad física del portador de la camiseta de líder en los descensos alpinos. La revelación de las imágenes de espionaje provocó un vuelco radical en la narrativa de los paneles de análisis en vivo de todo el mundo. Ex ciclistas profesionales que comentaban la jornada para las grandes cadenas deportivas de Europa cambiaron drásticamente de postura, respaldando de forma unánime la medida de fuerza ejecutada por Isaac del Toro. Los analistas señalaron que violar el parque cerrado y manipular los componentes mecánicos de un rival es una de las infracciones más bajas y peligrosas en el ciclismo internacional, justificando por completo que el líder a colocar una sola rueda sobre el asfalto hasta que los implicados fueran expulsados de forma permanente de la acreditación de la competencia. La presión de la opinión pública digital se transformó en una avalancha de críticas hacia la organización, inundando las redes con exigencias de transparencia y juego limpio para el atleta americano. A escasos 10 minutos de que se cumpliera el plazo límite para decretar la cancelación oficial de la partida, el coche del director general de la competencia llegó a toda velocidad al sector de estacionamiento, frenando abruptamente frente al autobús cerrado del maillot amarillo. El alto directivo, consciente que un inicio de etapa sin el líder significaría el colapso financiero de los contratos de patrocinio televisivo y demandas millonarias por parte de las marcas globales, ordenó apartar a los periodistas y al personal de las escuadras rivales para intentar establecer una línea negociación directa a través de las ventanillas del búnker. La tensión en el paddock alcanzó niveles de emergencia absoluta, con todo el pelotón internacional congelado sobre sus bicicletas, esperando ver si la dignidad de un campeón lograba doblarle el brazo a la burocracia tradicional del viejo continente o si la carrera terminaría estallando por los aires. Antes de dar la primera pedalada, Eulcareo, a través de la ventanilla del búnker rodante, se transformó en el momento de mayor tensión política e institucional en lo que va de la competencia. Con los motores de las motocicletas de la policía de ruta encendidos y el cronómetro de la transmisión internacional en cuenta regresiva, el director general del evento se vio obligado a permanecer de pie sobre el asfalto, negociando directamente con el manager de la escuadra latinoamericana bajo la mirada atenta de miles de cámaras. Desde el interior del autobús, la postura del equipo de Isaac del Toro se mantuvo granítica. No aceptarían promesas vacías ni llamados a la calma institucional. La exigencia era la expulsión inmediata del personal implicado en el espionaje étnico y una disculpa pública por parte de la organización antes de que el maillot amarillo pusiera un solo pie fuera del vehículo. Los comisarios de la Unión Ciclista Internacional, acorralados por la evidencia de los videos que ya circulaban masivamente en las plataformas digitales globales, tuvieron que ingresar al estacionamiento a toda prisa con los rostros desencajados. Los directores de los bloques tradicionales europeos miraban la escena con una mezcla de y desconcierto desde la distancia. El intento de desestabilización táctica que planearon en la oscuridad de la noche se había convertido en un boomerang que amenazaba con decapitar las estructuras técnicas de sus equipos. La presión financiera sobre los organizadores era asfixiante, ya que las cadenas de televisión satelitales de todo el mundo comenzaron a explicaciones ante la inminente pérdida de la señal internacional por el retraso indefinido de la partida.
ante el abismo de una cancelación de la etapa reina que habría significado la ruina económica y el desprestigio legal del evento. El comité de jueces tuvo que ceder por completo ante las demandas del maillot amarillo. En una resolución de urgencia redactada a mano sobre el capó de un auto oficial, los comisarios determinaron el retiro inmediato de las acreditaciones para los mecánicos de la escuadra rival involucrados en la manipulación del parque cerrado, ordenando su expulsión del recinto de la carrera por violar los protocolos de seguridad técnica y juego limpio. Fue una capitulación absoluta de las autoridades, una muestra de que el orden establecido del viejo continente había sido doblado por la firmeza y la dignidad del entorno del corredor americano. Mientras se notificaba formalmente la expulsión de los técnicos implicados, la puerta neumática del autobús de Isaac del Toro se abrió finalmente con un sordo siseo que paralizó los murmullos en el paddock. El líder de la competencia descendió las escalinatas con una tranquilidad asombrosa, luciendo el maillot amarillo perfectamente ajustado y con la mirada fija en el horizonte de los Alpes, ignorando por completo el tumulto de reporteros locales que intentaban captar una declaración impulsiva. Sus gregarios y auxiliares formaron un escudo compacto a su alrededor para abrirle paso directo hacia la mesa de firmas, donde el público presente rompió en una ovación cerrada que sepultó por completo las quejas de los directores deportivos rivales que observaban la escena desde sus vehículos de apoyo. El plantón del líder no solo paralizó los autobuses del circuito, sino que reescribió las reglas de respeto dentro del pelotón internacional, demostrando que el talento y el esfuerzo de los atletas extranjeros ya no se someterá a los caprichos de las estructuras tradicionales corporativas. Con el protocolo de salida cumplido a regañadientes por los oficiales de la carrera, las bicicletas se alinearon finalmente en la vanguardia para dar inicio a la batalla sobre el asfalto. La parálisis de la mañana había terminado, pero la tensión acumulada en los pasillos del parque cerrado prometía estallar con una violencia ciclística sin precedentes en las rampas del primer puerto de montaña. El Tunnel banderazo de salida se dio con un retraso histórico que alteró por completo las rutinas de alimentación y calentamiento de todo el pelotón internacional, encendiendo la mecha de una batalla sin cuartel desde los primeros metros neutralizados. La furia contenida de los directores deportivos de los bloques europeos se tradujo de inmediato en instrucciones sumamente agresivas a través de los intercomunicadores de carrera. Las escuadras tradicionales, heridas en su orgullo tras ver cómo sus mecánicos eran expulsados del paddock por la firmeza del maillot amarillo, ordenaron un ataque masivo y desorganizado en la base del primer coloso alpino, buscando asfixiar el ritmo de Isaac del Toro antes de que su equipo pudiera consolidar el bloque de protección en la carretera. La velocidad del grupo principal alcanzó registros alarmantes en los primeros kilómetros de ascenso, desdando una auténtica escabechina en la parte trasera del pelotón, donde decenas de corredores comenzaron a descolgarse debido al ritmo destructor impuesto por los equipos perseguidores. El asfalto, flanqueado por miles de aficionados que presenciaban el duelo con una expectación sin precedentes, se transformó en un caldero de tensión táctica donde no se otorgaba ni un segundo de tregua. Los ataques en la vanguardia se sucedían uno tras otro. Escaladores de renombre internacional se lanzaban al frente en relevos suicidas, con la clara intención de quebrar las piernas de los gregarios de la escuadra latinoamericana y forzar al líder a responder de forma individual a las ofensivas coordinadas. A pesar de la violencia del asedio y del ambiente de hostilidad que se respiraba en cada pedalada, la respuesta del bloque del maillot amarillo fue una demostración de frialdad y control estratégico que rozó la perfección científica, manteniéndose ajenos a las provocaciones y al ritmo desbocado de las primeras rampas. Los hombres de confianza de Isaac del Toro impusieron un paso de persecución constante basado estrictamente en los vatios de rendimiento analizados por su cuerpo técnico en los entrenamientos de
pretemporada. El tren defensivo de la escuadra del líder comenzó a devorar uno a uno los intentos de escapada, manteniendo al portador de la camiseta amarilla a resguardo del viento y permitiéndole economizar energía de cara a los kilómetros finales del puerto fuera de categoría. La frustración entre los directores deportivos rivales se hacía evidente en las transmisiones de radio internas, al comprobar que la drástica medida de fuerza ejecutada por Del Toro en los autobuses no había mermado en lo absoluto su capacidad física ni su concentración mental. Al contrario, el asedio institucional y los intentos de sabotaje técnico parecían haber inyectado una dosis de determinación extra en las piernas del joven prodigio, quien rodaba con un semblante imperturbable y una fluidez técnica que contrastaba con los rostros de fatiga extrema de sus perseguidores más cercanos. Con la mitad del puerto ya superada y las alianzas de los bloques tradicionales europeos completamente desgastadas por su propio esfuerzo ofensivo, la carrera ingresaba a su zona más crítica, donde las palabras de los escritorios corporativos quedaban sepultadas ante la implacable realidad del asfalto alpino Potuntel, desenlace en las rampas más brutales del coloso, dictó una sentencia definitiva que sepultó cualquier intento de conspiración extradeportiva. Con los bloques europeos completamente asfixiados y sin piernas tras la fallida ofensiva que planearon en los despachos, Isaac del Toro decidió que era el momento de poner punto final al espectáculo. A falta de 4 kilómetros para la cumbre, el portador de la camiseta amarilla se puso de pie sobre los pedales y lanzó un ataque demoledor que congeló el aliento del paddock. Su aceleración fue tan limpia y fulminante que desarmó de inmediato a sus perseguidores directos en la clasificación general, abriendo un abismo de tiempo en el asfalto con cada pedalada. Al cruzar la línea de meta en solitario, coronando la etapa reina con los brazos en alto ante el rugido de la multitud, quedó claro que la dignidad de un verdadero campeón no se puede doblegar con sabotajes ni burocracia. Los directores deportivos rivales, que por la mañana exigían su descalificación frente a las puertas cerradas del autobús, tuvieron que redactar sus informes rindiéndose ante la evidencia innegable del cronómetro. Las cadenas de televisión que habían transmitido el caos del parque cerrado abrieron sus espacios nocturnos, calificando la jornada como una obra maestra de resistencia física y mental, consolidando al joven pedalista en la cima del ciclismo mundial. Con el liderato firmemente asegurado y la legitimidad de su victoria ratificada en la carretera, el equipo del maillot amarillo cerró las actividades del día con una tranquilidad absoluta. El plantón de los autobuses pasó a la historia como el momento exacto en que las estructuras tradicionales entendieron que el respeto al juego limpio no es negociable bajo ninguna circunstancia. Isaac del Toro demostró que las crisis institucionales se resuelven con la verdad jurídica en los despachos y se sentencian con una autoridad aplastante sobre el asfalto de la montaña.